Hola, les habla Marilyn. Y Mayoris. Bienvenidos a un nuevo encuentro en Christian Therapy Room. Gracias a los que nos están escuchando desde nuestros inicios y a los que se han unido a través de las últimas semanas. A cada uno de ustedes, gracias. Feliz año nuevo. Deseándoles a todos un año donde el amor y las bendiciones inunden sus corazones y sus hogares. Y para continuar celebrando, les traemos hoy el tema Aceptando a los demás. ¿Qué significa aceptar a los demás? Esta semana pregunté a un grupo de terapeutas que superviso qué significado tenía la aceptación para ellos. Todos concordaron que era aceptar la realidad tal y como es, de no hacer resistencia y dejar de tratar de cambiar lo que no podemos cambiar. La aceptación es tolerancia y adaptación, no lucha. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos aceptar la pareja poco afectiva? ¿Cómo aceptar el padre machista, el hijo ingrato, la suegra dominante, la familia disfuncional? Hoy les voy a compartir algunas de las claves para aceptar a los demás. 1. Entender. Escuchar, atender, respetar, tolerar. 2. Ser empáticos. Mostrar interés, escuchar, darle importancia a los demás. 3. Evitar juzgar. No te apresures a elaborar opiniones de algo o de alguien que no conoces. 4. No practiques el rol de víctima. No te quejes excesivamente para buscar la compasión de los demás. Pero ¿cómo podemos ponerlos en práctica? Un padre en una consulta se quejaba frecuentemente que tenía hijos ingratos y esto le causaba mucho dolor, decepción y sufrimiento. Al fin y al cabo había sido un padre excepcionalmente amoroso e incondicional. Entonces, tratando de comprender la ingratitud de sus hijos, un día descubrió que entre amor e incondicionalidad había olvidado enseñarles a tener responsabilidad con los demás. Había olvidado a poner límites y muchas veces no le había dado consecuencia por los comportamientos negativos que mostraron durante la etapa de crecimiento. Y recordó muchas anécdotas y situaciones donde esto sucedió más de una vez. A partir de esta honesta reflexión, el padre comenzó a tener más empatía por sus hijos, a juzgarlos menos, a no utilizar el rol de víctima. Y un día finalmente aceptó la manera pasiva en que sus hijos respondían a muchas de sus necesidades y con ello dejó de sufrir. Tener un padre machista para una mujer más de 40 años fue una experiencia difícil y agotadora que le dieron forma a su vida. Pasó años tratando de mostrar lo valiosa que era a través de su trabajo, de su profesión, de sus metas. Sentía la necesidad de rebeldía y optó por hacer su vida con total independencia. Un día fue a terapia y comenzó a comprender que su vida era diferente. Comenzó a conocerse y más que nada a entender la difícil niñez de su padre, la cultura donde nacieron, las expectativas que la sociedad les imponía. Después de algunas sesiones, el dolor de esta mujer se fue mitigando, pudiendo escuchar las palabras del padre sin reaccionar negativamente. Entendió mejor su conducta y sus arbitrarias decisiones, hasta que sintió liberarse y su relación con su padre cambió. Un hombre de 38 años estaba contemplando el divorcio porque su esposa le mostraba muy poco afecto y él no lo soportaba. Un día su esposa asistió a la sesión junto con él y escuchó por primera vez
cómo la esposa había crecido sin afecto. Descubrió que el lenguaje de amor de ella era con acciones y con tiempo de pareja, algo que no hacían desde que se convirtieron en padres. Entendieron que la comunicación debía de mejorar porque ambos asumían que el otro debía de saber cuáles eran las necesidades sin expresarlas. Al final, se comprometieron en continuar trabajando para mejorar la relación, pero todo fue posible porque uno de ellos eligió entender y aceptar las diferencias mientras continuaban el trabajo en pareja. Mis amigos, con estas 3 anécdotas les trato de ilustrar que el aceptar, sobre todo cuando tenemos ayuda, es posible, y que es posible irrigar al mundo de empatía en vez de juzgar y sufrir. Pero igual les deseo aclarar que aceptar a los demás no significa que no pongamos distancia definitiva o temporal si la relación con esa persona causa daño y dolor. Por ejemplo, es saludable poner distancia definitiva con una persona que te abusa. Si tu suegra es dominante y te hace sentir incómoda frecuentemente, puedes limitar la interacción y si eliges verla, que sea el día que mejor y más estable te sientas. En conclusiones, amigos, cuando hablamos de aceptar es hacerlo con amor, sin resistencia, con tolerancia, sin imposiciones de criterios, de gustos, de creencias. Aceptar es amar, entender, empatizar y buscar cosas en común. Es difícil que 2 seres humanos, por muy diferentes que parezcan, no tengan algo en común. Practicar la colaboración, la solidaridad con la gente en nuestro entorno nos brinda bienestar. La aceptación y el amor nos ayuda a ser mejores personas y vivir mejor. Y es que cuando uno comprende, se siente aliviado y puedes aceptar a los demás. Muchísimas gracias. Hola, un saludo lleno de gratitud por su tiempo, al escuchar atentamente lo que hemos preparado para ustedes. Y como siempre, la palabra de Dios, plasmada en nuestras Biblias, también habla de este tema en muchas partes. Dios, en su gran sabiduría, nos enseña la forma y el por qué debemos aceptar a los demás. Solo citaremos algunos ejemplos. Romanos capítulo 15, versículo del 5 al 7, y cito: Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. O sea, que el Creador del universo y de todo cuanto en él hay, nos pide que nos aceptemos unos a otros. No significa tolerar o apoyar lo mal hecho, sino limar las asperezas, hacer prevalecer el amor y la misericordia hacia los demás, para poder ponernos en su lugar y aceptarlos como son. Nuestra tendencia es sentirnos el centro del universo. En nuestro ego pensamos que siempre tenemos la razón. ¿Acaso habremos analizado que el mismo tema tiene puntos de vista diferentes? Queremos que los demás tengan nuestro mismo criterio y generalmente observamos con claridad sus faltas o errores. Necesitamos hacer una introspección y pensar: ¿y yo? ¿En qué me equivoco? ¿Cuáles son mis errores? En el Evangelio de Lucas capítulo 39, versículo 42, el mismo Señor nos dice: Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amados míos,
Es difícil hacernos la autocrítica, pero cuando comenzamos a ver que nosotros caemos, como también caen los demás, que los agujeros en el suelo son los mismos, que los demás tienen sus motivos como nosotros los nuestros, y no son menos importantes los de ellos. Cuando analizamos que el sol sale para todos y que no hay dos personas idénticas en su forma de pensar, reaccionar, vivir, es ahí cuando dejaremos de imponernos y comenzaremos a aceptarlos. Termino citando la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.